edificio sigue creciendo, cimentándose, Señor, para que cada día, mi Dios, podamos seguir alcanzando el nivel en nuestro desarrollo espiritual, Señor. Nos ponemos ahora en tus manos y te ruego, Padre, que envíes tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que sea tu Espíritu Santo alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y hablando también al corazón más pequeño que esté en medio de nosotros, y me permitas, Padre, también como pastor poder llegar al corazón de ellos. Tu palabra dice, Dios, que dejemos los niños venir a ti y no se los impidamos, porque de los tales es tu reino, y lo creemos, Padre, que tu palabra no tiene una edad en acepción de personas, Señor, para poder hablarles. Háblales también a nuestros hijos en esta hora y nos encomendamos a tu gracia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos un poquito de pie, hermanos, y quiero pedirles por favor que se saluden los unos a los otros, y le damos la bienvenida también a nuestra hermana Ofelia, que está con nosotros. Dios nos la bendiga, y si la ven por ahí, denle un saludo a nuestra hermana. Dios les bendiga, hermanos. Saludamos a nuestros hermanos que están ahí conectados en la televisión, en ustream.tv. Saludamos también a nuestros hermanos que nos escuchan a través de Facebook, hoy conectados también en vivo desde la Iglesia de Dios el Árbol de la Vida en Longmont, Colorado. Y también nuestros hermanos que escuchan a través de la radio las enseñanzas que estamos compartiendo y enviando para allá semana tras semana. Dios nos los bendiga, es el deseo de nuestro corazón que puedan ser edificados juntamente con nosotros a través de la palabra de Dios que compartimos con ustedes. Gloria a Dios. Pues buenas tardes a todos, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, jovencitos, niños, adolescentes. Es bueno que aquí, como tenemos poco tiempo de seguir edificando, hermanos, pues es bonito ir viendo el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Me acuerdo cuando comenzábamos allá en Inglewood, ya tenemos casi 14 años por ahí, pero cuando la iglesia comenzaba, la otra vez me estaba acordando que todos los cantos los cantábamos a capela, y había un canto que cantábamos en la iglesia que decíamos, amamos, por ejemplo, amamos a Ignacio, ¿no? Amamos a Ignacio, y lo empezábamos a cantar, y luego decía, se necesita Cristo para amar a Ignacio, ¿no? Y íbamos cantando uno por uno, en una forma de expresión de nuestro cariño de los unos por otros, y era un ambiente en el cual se disfruta como siempre, pero la iglesia grande es una grande bendición, porque vamos viendo el trabajo que se ha venido haciendo, las raíces que ha echado el ministerio y la manera en cómo Dios va levantando el edificio que es su iglesia. Pero realmente se extraña también cuando pues teníamos esos momentos. Me acuerdo una de la hermana donde llegábamos a hacer la célula, que fue donde comenzó, le digo a los hermanos que ahí empezábamos a las 11:30 de la noche, hermanas, porque todos ellos trabajaban en restaurante y los teníamos que esperar a que llegaran todos para que todos pudieran ser alimentados con la palabra. Y empezábamos, cantábamos, teníamos la palabra, terminábamos como a las 2, 3 de la mañana, más o menos 2:30 por ahí. Y les comento porque es parte del nacimiento, la historia de esta iglesia, porque esta es la iglesia misma de allá de Denver, y esa es parte de la historia de la iglesia. Y eso lo hicimos yo creo que como unos 2 años más o menos, estar así 2, 3 veces por semana. Y yo tenía mi trabajo, hermanos. Entonces cuando tengo la oportunidad de platicar con hermanos que están comenzando a servir a Dios, les platico un poquito el testimonio para que no se desanimen y sepan que servir a Dios es algo bien, es muy agradable, es mucha bendición, porque el regalo más grande que nosotros como ministros recibimos es ver la transformación de la vida de la gente, cómo Dios va transformando las vidas, y eso es el regalo más grande, hermano. Es una bendición de Dios, es un privilegio poder ver cómo Dios sana enfermos, cómo restaura hogares, cómo cambia la vida de la gente, y eso es lo que llena de satisfacción el corazón del ministro, y para mí es una grande bendición. Cada vez que venimos para acá siempre me trae bonitos recuerdos, porque
pues todavía los puedo ver a todos y los conocemos por nombre. Hoy estamos viendo allá un fenómeno en la iglesia que gracias a Dios le damos, ¿verdad? Que está llegando muchísima gente, pero ya mucha gente ya no la conocemos. Entonces estamos viendo cómo Dios está mandando olas de gente, pero gente que igual que todos nosotros, con necesidad de ser alimentados, de ser guiados, y como les digo, es una grande bendición porque pues ve uno el fruto y el aprecio que la gente tiene hacia la obra de Dios, hacia su palabra. El ministerio del Árbol de la Vida ha tenido mucha reputación por lo mismo de lo que se hace en conjunto, hermano, de todos, porque aquí no es solamente el pastor, son todos los servidores. Hay de verdad que hay tremendos siervos dentro de la iglesia que están trabajando bien fuerte para poder bendecir la vida de la gente, y todo esto ha sido parte de lo que Dios nos ha permitido poder ir viendo el desarrollo en la gente. Y les comento esto, hermano, porque para que nosotros podamos seguir viendo las bendiciones en nuestras vidas, tenemos que aprender a reposar en el Señor. De hecho, ese es el tema que estamos desarrollando, 7 consejos para, ¿cómo le llamamos el tema? Para vencer la ansiedad. Y la ansiedad tiene una connotación con las preocupaciones, con la falta de paciencia, ¿verdad? A veces nosotros queremos ver resultados inmediatos. Saben que Dios no trabaja con toda la gente de la misma manera, hermanos, yo, por ejemplo, me he encontrado con personas que ya tienen años en el evangelio y todas siguen batallando con el esposo, con la familia, con su propia persona, pero siguen caminando y con los años los seguimos viendo y ahora ya los vemos bien cambiados, pero perseveraron. Y cuando no entiende uno las formas en cómo Dios trabaja, a veces nos desesperamos porque quisiéramos que Dios conteste inmediatamente, ¿verdad? Entonces la Biblia deja ver, hermano, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Todo tiene un tiempo en la mente de Dios, que Dios lo va a revelar, Dios lo va a manifestar, de forma que nosotros podamos ir aprendiendo en la paciencia. A veces la gente que es muy desesperada le dice a Dios: Señor, ayúdame para ser paciente, ¿verdad? Y saben que una de las peticiones que se hacen de esa forma es como decirle: mándame pruebas para que se siga desarrollando mi paciencia, porque de hecho lo que va desarrollando esa paciencia son las pruebas, son los momentos difíciles, y Dios contesta de diferente manera. Entonces, pero una cosa sí quiero decirles, que Dios, hermanos, nunca llega tarde, siempre llega en el momento preciso, siempre nos sorprende cuando menos lo esperamos, y es donde vemos y decimos: ay, gloria a Dios, tanto tiempo que estoy esperando que Dios hiciera esto o aquello, y hoy puedo disfrutar de ello. Pero todo esto va a ser producto de que nosotros seamos diligentes, hermano. La diligencia es algo muy importante en la vida del creyente. La semana pasada estábamos viendo acerca de la importancia de la diligencia, ¿verdad? Ir con calma, ir al paso de Dios, no hay prisa. Dios lo sabe, hermanos, que nunca ha sido no hay una desesperación así que ya la iglesia tiene que crecer, no importa eso. Dios es el que hace la obra, Él es el que va trayendo, el que va haciendo su obra, y no hay ningún problema con eso. Se han de acordar cuando éramos todavía bien poquitos, yo les decía: no se preocupen, hermanos, aquí vamos a estar, vamos a seguir, y de aquí a unos 15, 20 años les voy a recordar cuando ya Dios comienza a expandir el ministerio. Ahorita lo que está haciendo con nosotros, hermanos, es que Dios nos está preparando a nosotros para poder arraigarnos bien, cimentarnos bien, y posteriormente usarnos para su obra. Porque si no nos preparamos bien, si a veces pasa, ¿no? Con los que estamos trabajando, saben que yo, por ejemplo, por lo mismo de cómo Dios nos ha venido trayendo, yo tengo mucha paciencia con la gente que servimos juntos, porque a veces entiendo que es un proceso. Entonces, cuando estamos trabajando con la gente, de repente, de repente se ven como de repente flaquea la gente, y tiene uno que: échale, hermano, adelante, vamos a seguir avanzando, porque todavía falta mucho por alcanzar, todavía nos falta muchísimo camino, y vamos otra vez caminando, ¿verdad? Pero Dios está formando esta iglesia, hermano. Ahorita esta iglesia prácticamente está en una etapa donde se le está dando su biberón, donde estamos echando las raíces hacia abajo, se está poniendo los cimientos.
Así que Dios se va a encargar de ir haciendo la obra. Y el tema que yo quiero compartir contigo en esta mañana es este: cesar del esfuerzo propio. Cesar del esfuerzo propio. ¿Sí? Esto tiene que ver con, para que me entiendan el tema mejor, dejar nuestro esfuerzo propio. ¿Sí? Cuando ya no, tenemos que aprender eso es parte de la madurez que Dios va dando en la vida del creyente, que llega un punto donde uno reconoce que hay cosas que no vamos a poder cambiar ni mover. Capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 5, capítulo 1, 5. Entonces, hay momentos, hermanos, en el cual tenemos que, cuando vemos que las cosas no cambian, vamos a aprender por medio de este tema cómo es bien importante dejarlo en las manos de Dios, pero de verdad dejarlo, porque hay quienes decimos, sí confío en Dios, sí le creo a Dios, pero la realidad de las cosas es que no se cree y no se confía, porque a veces la obra o la manera de cómo caminamos dice otra cosa. Ahora, esto no es general, hay quienes sí dicen, sí confío en Dios, yo ya lo puse en las manos de Dios este problema, ya puse en las manos de Dios esta situación, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, mi salud, mi trabajo, mi negocio, ya lo puse en las manos de Dios, ya se lo entregué al Señor y ya voy a aprender a confiar en Él. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, repitan conmigo esta palabra, hermano, diligencia, diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué es la diligencia, hermanos? Es lo contrario a la negligencia. Sí, la diligencia es cuando alguien sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ¿verdad? Y persevera en hacerlo. Pase lo que pase, persevera en hacerlo. Les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, hay gente que ha muerto de negligencia médica, ¿verdad? Esos médicos descuidaron lo que ellos saben que tienen que hacer, cometieron un error por negligentes, y a causa de esa negligencia ahora hay personas que han sido afectadas. Si han escuchado, ¿verdad? El otro día a mí me tocó escuchar un testimonio de un hermano precisamente que fue al dentista y le sacaron una muela que no era la que le dolía, y estaba bien, pues estaba enojado porque dice, fui para que me sacaran y me sacaron la buena, dice, y me dejaron la que estaba mala. Negligencia. Saben lo que tienen que hacer, pero por distraídos no lo hacen bien, entonces generan que haya problema, y eso los puede meter en graves problemas, ¿verdad? En este caso a los médicos les meten unas demandas, porque eso es causa de demandas aquí en Estados Unidos. Entonces el negligente sabe hacer las cosas, pero no las quiere hacer. Nosotros no tenemos que ser negligentes, hermano, hay que ser diligentes, y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿ok? Toda diligencia, dice, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Y fe ahí tiene que ver con confianza. Si yo te preguntara a ti, ¿tú confías en Dios? Sí confío en Dios, y yo creo que sí confías en Dios y confiamos en Dios, por eso es que estamos aquí y por eso es que le buscamos, porque sabemos que Dios pues realmente es bueno y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, poniendo a vuestra fe, dice, virtud, y la virtud tiene que ver con fuerza, un esfuerzo que tiene que venir también de nosotros. Esa virtud que ya Dios ha depositado sobre nosotros, hay que ponerla en esa diligencia, ¿sí? En la fe, que es confianza, entonces poner la virtud, y en la virtud, que es la fuerza que vamos a ponerle conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Pues de lo que Dios ya nos ha dejado conocer de Él cada día más. Y luego dice, al conocimiento, dominio propio. Esto, hermano, si nosotros lo estudiamos, viene siendo como una escalera para no caer jamás y poder ser bendecidos por Dios. Si ustedes lo ven de esa forma, esto realmente sí pareciera ser una fórmula para que tú y yo jamás caigamos, para que tú y yo siempre caminemos con la bendición de parte de Dios, que así viene. En este orden que viene mostrándolo Pedro, que es una revelación que encontramos aquí, viene siendo como una escalera para mantenernos firmes, sin fluctuar. Entonces dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud, sí, que es la fuerza, conocimiento. Ese conocimiento es el que nos va a llevar para poder saber cómo Dios trabaja,
Y luego al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Y el dominio propio es cuando tú y yo aprendemos a ser dueños de nosotros mismos. Ahí nos controlamos. De repente, te lo estoy tratando de aplicar en las situaciones difíciles, que de hecho la primera y la segunda carta del apóstol Pedro, hermanos, son cartas que él escribió a hermanos que estaban bajo persecución, y muchos de ellos incluso estaban siendo muertos por causa de esas persecuciones. Entonces realmente lo que el apóstol Pedro está hablando a través de esto es cómo ellos tienen que aprender a esperar en Dios. Y dice Pedro, entonces le dice a los hermanos, al conocimiento, dominio propio. Y el dominio propio es cuando yo y tú ya estamos, ya somos, ya no nos dejamos mover por cualquier cosa, ya somos dueños de nosotros mismos, ya tenemos cierta templanza, ya tenemos cierto control de nosotros. Al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia, ¿sí? Y la paciencia, pues ya sabemos, lo contrario a la impaciencia. ¿Por qué les está diciendo todo esto Pedro a ellos? Porque todos ellos están pasando por diferentes pruebas. Entonces a la paciencia, le habla de la paciencia, dice a la paciencia piedad, y piedad es aquellas cosas que nos van a acercar a Dios, y de una forma como en escalera les va diciendo. Luego a la piedad, afecto fraternal, que esto tiene que ver con amor, sí, juntamente con lo que viene, amor. Y luego les dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, esto es parte del consejo, ¿no? Si nosotros somos personas que somos pacientes y ponemos en práctica la diligencia, vamos a estar viendo cómo las bendiciones de Dios, hermano, llegan solas en su momento debido. A veces Dios, hermano, no manda las bendiciones como Él quisiera, porque la gente no cree en Él. La falta de fe, que es la desconfianza o la incredulidad, hace que Dios no obre en la vida de la gente como Él quisiera obrar. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que Él es galardonador de los que le buscan. Tú y yo entonces tenemos que aprender que esto es parte de cómo nosotros poder vencer la ansiedad, vencer la desesperación, las preocupaciones. Tenemos que aprender a cesar de nuestro esfuerzo propio. Hay momentos donde tú y yo no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder hacer ya nada en medio de diferentes circunstancias que vamos a seguir pasando tú y yo. Este es una de las maneras de cómo nosotros poder entrar, hermano, en ese reposo que Dios ha prometido. Hay un reposo que Dios promete, que nos va a llevar precisamente para poder estar en paz aún en medio de las tormentas. Ese cántico que cantan, paz en medio de la tormenta, sí, es un cántico que realmente refleja lo que pasa cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a descansar en sus brazos cuando las cosas vemos que no están cambiando. Y cuando tú y yo cesamos, hermano, de nuestro esfuerzo propio, nos vamos a dar cuenta cómo Dios comienza a trabajar. Un principio que la Biblia nos enseña, que cuando tú y yo estamos bien afanados, cuando tú y yo estamos bien preocupados, bien ansiosos y no queremos cesar de nuestro esfuerzo propio, a veces le queremos ayudar a Dios. Cuando tú y yo estamos en esa actitud, hermano, Dios no puede trabajar. Y no es que no pueda, Él puede, pero no trabaja de esa manera, porque Dios no trabaja con la gente impaciente. Es como decirle a Dios, a ver, hazte un lado, déjame hacerlo porque tú no lo sabes hacer. Entonces Dios está esperando a que bajemos el acelerador, que lleguemos a un punto de reconocer, Padre, no puedo, sí, aquí solamente vas a ser tú el único que vas a poder cambiar esta situación, arreglar este problema, suplir esta necesidad. Tú eres el único, nadie más. Entonces cuando tú y yo cesamos de ese esfuerzo propio, en ese momento, hermanos, va a activarse, y es una cosa que vamos a ver, va a activarse la gracia de Dios. Hay una gracia que la Biblia revela, el apóstol Pablo lo mencionó,
que se considera como una gracia capacitadora. Es una fuerza de Dios, de su Espíritu Santo, que viene a dar fuerza en medio de la debilidad. En la Biblia encontramos en el libro de Hebreos, hermano, como hermanos nuestros que vivían bajo tanta presión, persecución, matanza, como ellos había momentos en los cuales sacaban fuerza de la debilidad. Y eso es algo imposible, porque no puedes sacar algo de donde no existe. Solamente por medio de Dios es que es posible hacer esas cosas. Entonces, Dios, hermano, tiene un gran cuidado de cada uno de nosotros, sus hijos, que le buscamos, hermano. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esas son promesas de parte de Dios. El salmista David decía, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, tú y yo, si ya tenemos descendencia, bueno, está la promesa de parte de Dios que no hay descendiente de un justo que sea un mendigo que ande mendigando pan, hermano. Eso nos debería dar la confianza de saber que como Dios no es hombre, Él no miente, y que su palabra tiene un cumplimiento en la vida de nosotros los creyentes. Amén. Entonces, veamos un texto en el libro de Isaías, capítulo 26. Entonces vamos a estar viendo la importancia de aprender a cesar del esfuerzo propio en diferentes circunstancias. Dios nos va a marcar cuándo, tú y yo vamos a saber cuándo va a llegar ese momento, porque todos en algún momento dado de nuestras vidas hemos llegado a vivir momentos muy difíciles, ¿verdad? Donde nos desesperamos. ¿Sabes que hay gente, hermano, que por lo mismo que desconocen principios para poder entrar en ese reposo? Hay hermanos, gente creyente que ha llegado al punto incluso de quererse quitar la vida en medio de su desesperación. Algunos caen incluso en depresiones muy fuertes, porque es tanta la presión que llega un momento donde ya su alma ya no soporta la presión. La presión que viene sobre la gente, hermanos, toda esa ansiedad, toda esa preocupación, genera que llegue un momento donde el alma ya no aguante, y al ya no aguantar comienza solita, empieza a ceder, ¿sí?, ante toda esa presión. Y hay gente que vive bien inquieta, duermen, no descansan. Les pasa como la Sulamita cuando decía, yo dormía pero mi corazón velaba. No tienen reposo, está su cuerpo ahí tendido, pero al día siguiente se despierta y dice, no dormí nada, no he podido dormir. A veces es por tanta presión que es insoportable. Nosotros, los seres humanos, no fuimos diseñados para soportar más allá de lo que Dios no quiere que soportemos. Dice la Biblia que Dios no va a permitir que venga sobre nosotros ninguna prueba que no podamos soportar humanamente, y que juntamente con la prueba, dice, Él enviará la salida. Entonces, si nosotros no aprendemos a reposar en Cristo, vamos a vivir una vida constantemente en ruina y en mucha tensión y problemas. A veces tenemos que cesar completamente de cualquier tipo de esfuerzo propio, hermanos. Amén. Capítulo 26, versículo 12 dice de Isaías, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste nosotros todas estas obras. ¿Quién nos va a dar la paz, hermano? Jehová. Mira, 14 del libro de San Juan, capítulo 14 del libro de San Juan. Les dice el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? ¿Creéis en Dios? ¿Qué dice? Creed también en mí. No se turbe su corazón. Los apóstoles comenzaron a tener preocupaciones, empezó la ansiedad sobre ellos, porque ya Cristo se estaba prácticamente despidiendo de ellos. Ellos de alguna manera llegaron a un momento donde se sentían seguros al ver cómo Jesús en ocasiones aún en medio de ellos pasaba corriendo y nadie le hacía nada, o hacía cosas, nadie le hacía nada. Y vemos cómo ellos llega un momento donde se despide Jesús, y entonces comienzan a sentir esa ansiedad, esa preocupación. En el versículo 27, hermanos, de ahí mismo del capítulo 14, fíjense lo que les dice: la paz os dejo, mi paz os doy,
yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ¿qué dice? Ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy, dice, como el mundo la da. Porque el mundo, hermano, tiene una forma muy sutil de engañar a nosotros los creyentes, haciéndonos creer, y mucha gente a veces expresa de esta manera: tienen mucho problema, por ejemplo, tal vez necesidades, y dicen, si yo tuviera esto, estuviera viviendo bien, fuera bien feliz, fuera bien tranquilo. Pero llega el momento donde lo tienen y la situación no cambia, sigue todavía esa tendencia a preocuparse, sigue esa tendencia a estarse desesperando por querer tener más y más y más y más, porque no se sacian, porque realmente lo que necesitamos es aprender a reposar en el Señor, hermanos. Entonces hay un reposo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros que le buscamos, y nosotros tenemos que aprender a entrar en ese reposo. ¿Cómo es posible que gente, veamos ahora sí, que es lo que quiero tocar en esta tarde, el capítulo 4 del libro de Filipenses, cómo es posible que Dios pueda dar paz en medio de situaciones muy complejas, en medio de situaciones donde vemos que había muerte, había encarcelamiento, había escasez, había momentos muy difíciles? Hay un pasaje que estaba buscando, ahorita te lo voy a dar, de esta mujer que atendió a Elías, creo que fue Elías, ahorita se los voy a dar, y se le muere su hijo mientras que está ya trabajando con su papá en el campo. Y entonces, estando con su papá en el campo, le empieza a dar un dolor al muchacho y lo manda para la casa. Llegando a la casa se le muere a la mamá. La mamá llega a la casa era Eliseo, creo, era Elías, y llega y lo acuesta en un cuartito que le habían hecho a Elías, porque cada vez que pasaba por ahí, por esa casa Elías, ellos lo veían, decían, llegó un momento donde estos dos señores dicen, vamos a hacerle un cuartito para que cada vez que venga por acá se duerma ahí. Y entonces él llegaba para allá, y un día lo bendijeron a Elías con ese cuarto para que llegara y durmiera ahí. Y entonces Elías tenía un siervo llamado Giezi, y le dice al siervo, pregúntale si necesita algo, si quiere que vaya y abogue con el rey o algo así, ¿no? Y dice él, no, todo está bien. Dice, ¿qué le podemos hacer? Y entonces dice su siervo de él, le dice, no, pues no tienen hijos. Ok, entonces habla la mujer, le dice, el próximo año, al año siguiente tú vas a tener un hijo. Y entonces aquella mujer pues ya estaba grande de edad, pero Dios hace el milagro, le concede tener su hijo, y luego nace el muchacho, empieza a crecer, y un día, trabajando este muchacho con su papá, se le muere, se enferma y se muere. Y su mamá lo agarra al niño y va y lo acuesta en la cama de Elías. Y entonces lo acuesta ahí, y ella bien tranquila, hermanos, bien tranquila. La escena que muestra ese pasaje, a ver si ahorita me lo encuentran, por favor. La escena que muestra ese pasaje, va con su esposo, le dice, voy a ir a ver al varón de Dios. Y entonces le dice su esposo, ¿todo bien? Y le dice ella, sí, bien. O sea que ni siquiera se ve un momento de preocupación, de tensión, de desesperación en ella, sino en un momento bien difícil, manteniendo la paz. ¿Sí lo vieron por ahí ese pasaje o no? ¿Cuál es? Segunda de Reyes capítulo 4. Y luego llega para allá con el varón de Dios, la recibe el siervo Giezi, y cuando la recibe también le pregunta, dice que si todo está bien. Sí, todo está bien. Pero cuando ya llega una vez, sí, ya delante del varón de Dios, ahí sí derrama su corazón, y entonces le dice de que su hijo se había muerto. Va para allá Elías, lo resucita. Pero lo que yo quiero que en su casa, léanlo por favor, hermano, se van a dar cuenta la actitud de esta mujer, que en medio de una situación bien trágica, cómo estaba bien tranquila. Esa paz no puede venir del mundo, hermano. Esa paz solamente es producto de alguien que está siendo ministrado por medio del Espíritu Santo, que aún en medio de situaciones bien difíciles, completamente complicadas, Dios puede ministrar ese tipo de paz en situaciones así.
Si lo leen en su casa se van a dar cuenta y dice uno, ¿qué madre va a poder hacer eso? Que con tanta tranquilidad ni siquiera le dé la noticia a su esposo, oye, fíjate que el niño se murió. No, nada de eso, ni siquiera lo preocupó, nada más. Sale ella y se va directamente hacia donde está aquel varón de Dios, Elías, y llegando allá, pues allá ella derrama su corazón y Dios hace un milagro en su vida de tal manera que le regresa a su hijo. Léanlo por favor en su casa. En el capítulo 4 del libro de Filipenses, aquí vamos a ver en acción cómo se practica ese cese del esfuerzo propio, hermanos. Cómo se practica ese cese del esfuerzo propio. Porque mientras que tú y yo estemos concentrados en los problemas, nada vamos a poder solucionar, hermano. Entonces hay momentos en los cuales tenemos que aprender a venir delante de Dios con fe y entregarle la situación, decirle, Padre, no puedo, ya he estado orando, Señor, ya esperé, tú sabes que ya hice mi parte, ya me esforcé hasta lo máximo, si ya llegué a hacer todo, ya me desgasté, ya lloré, ya invertí, ya hice esta, ya tomé esta opción, ya hice esta otra opción, ya no hay ninguna otra forma de poder sacar adelante esta situación. Padre, aquí vengo y te lo voy a entregar. Eso es aprender a cesar de cualquier esfuerzo propio, hermano, donde tú y yo ya no vamos a poder hacer nada, donde solamente la mano de Dios va a entrar y va a hacer algo a favor de nosotros. Y es ahí donde Dios va a actuar, hermanos. Miren, les iba a enseñar el pasaje. Hay varias cosas que me vienen a la mente ahorita. Por ejemplo, está Moisés, viene perseguido por los egipcios, vienen después de que el Dios los liberta de la esclavitud. Y entonces vienen persiguiendo a los egipcios después de que los dejaron ir porque los querían llevar otra vez a la esclavitud. Y llegan a un punto, hermano, donde se encuentran ellos con el Mar Rojo. Ahí está delante de ellos. Voltean hacia atrás todo el pueblo y por allá a lo lejos se ve los ejércitos de los egipcios que vienen sobre de ellos. Esto es algo aterrador, hermano, porque ya venían sobre toda la gente, los iban a volver a esclavizar, se los iban a volver a llevar otra vez y muy posiblemente a muchos de ellos los iban a matar. Porque cuando ya se puso la situación difícil, el hijo del faraón murió en uno de los últimos juicios y esto traía un coraje muy fuerte en contra de ese pueblo, de tal manera que él quería incluso quitarle a sus hijos al último y dejarlos ir a ellos en libertad, pero ellos fueron sacados de ese lugar con brazo fuerte, Dios los libró. Cuando llegan a este punto, después de que ya vienen ellos caminando o marchando, vienen caminando, llegan y se encuentran con el Mar Rojo ahí, hermano. No había manera de poder irse para otro lado. Ya no había opción ahí, ya no había para dónde voltear, ya nada más estaban ellos, sí, la parte del desierto y la parte del mar. Llegan ahí, pero Dios comienza de alguna forma, los viene también cubriendo de los egipcios, no los dejaba que los egipcios los alcanzaran a ver, aunque ya los traían cercas. Y entonces Moisés, hermano, va y ora a Dios. Y fíjate esto en el capítulo 14, versículo 12. Ahorita vamos a ir a Filipenses. No se muevan de allá, por favor. Aquí el pueblo comienza a presionar a Moisés y le dice en el versículo 12: ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero no era suficiente, porque la realidad es que allá atrás ya venían los egipcios sobre de ellos. Entonces no era suficiente. El versículo 15 habla Jehová con Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿para qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces llegan hasta ahí,
Ya no hay ninguna otra opción. Moisés, en medio de su angustia de ver lo que venía, comienza a clamar a Jehová. Y fíjate que esto es una llamada de atención para Moisés. Se le dice a Dios: ¿para qué clamas a mí? ¿Para qué vienes a clamar a mí? Dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche, tú alza la vara. Y entonces, y si comiencen a caminar, yo voy a estar obrando. Esto es, hermano, de verdad aprender a cesar de cualquier esfuerzo y depender completamente de la pura gracia de Dios. Porque ¿quién iba a pensar que el mar se iba a abrir en ese momento? De igual manera, como tú y yo no sabemos qué Dios vaya a hacer cuando ya estamos en los límites de donde tú y yo sabemos que ya no podemos hacer nada. Ahí solamente la mano de Dios, un milagro, va a ser el que va a poder hacer que las cosas cambien y para que todo se vierta a nuestro favor. Pero tenemos que aprender a cesar de cualquier esfuerzo propio. Ya donde ya tú y yo ya no podemos hacer nada. Hay un punto donde tú y yo ya sabemos que nada ya pudimos hacer. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ahí entonces aprendamos. Ahora, el poder entrar en una situación así, hermano, se aprende. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, que le envía a los hermanos de la iglesia de Filipo, él está en la cárcel cuando está escribiendo esta carta. Está en la cárcel, está en una situación muy difícil, está defendiendo el evangelio. Lo primero que vemos a los primeros capítulos, está defendiendo el evangelio, está predicando el evangelio. Hay presión ahí entre los mismos hermanos. Algunos lo estaban tratando de angustiar. Él está en una pobreza muy tremenda, está pasando hambres, está pasando fríos, está pasando escasez, está pasando momentos de mucha necesidad. El apóstol Pablo en este momento en Roma, porque están en la cárcel en Roma, y desde ahí les escribe a los hermanos. Está pasando momento tras momento difícil, en lo cual hay mucha tristeza en su corazón. Varias iglesias que le ayudaban para poder sostener sus viajes misioneros llegaron a un punto donde se olvidaron de él. Ya nadie le ayudaba, lo dejaron prácticamente ahí abandonado, y llegó el momento donde esto hace un reconocimiento a él, un agradecimiento. Esta es una carta que hasta cierto punto les está agradeciendo a los hermanos. Pablo reconoce que también los hermanos a los cuales le están viendo esta carta de Filipenses, hermano, están pasando por momentos muy difíciles, igual que él. Y desde en medio de esa situación en la cárcel, el apóstol Pablo comienza a escribir esta carta, y esta carta se considera como una carta de alegría, de gozo, en la cual él está ministrando en medio de una situación bien difícil. Está ministrando a los hermanos: gócense, hermanos, gócense, regocíjense. Imagínate una persona que está en situación difícil, y esas son las cosas que son posibles cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios y aprendemos a descansar en Dios, hermano. Que Dios puede usarnos. Mira, hay mucha gente, hermano, muchísima gente que en medio de la tormenta, en medio del ojo del huracán, en medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la tensión que está viviendo, Dios los está usando para hablarle a más gente. Y a veces se queda uno sorprendido porque dice: bueno, ¿cómo Dios me está usando a mí si ahorita estoy en medio de una situación que yo tengo necesidad? Pero es que Dios es la manera en cómo obra, hermano, porque el más grato incienso que se puede desprender en adoración de un corazón de un creyente, hermano, va a ser cuando ese cristiano esté en medio de la prueba, y aún en medio de la prueba todavía sigue animando a la demás gente, aún sigue hablando de Cristo, aún sigue cantándole al Señor, aún sigue predicando a Jesucristo, aún sigue confiando en Cristo. Esa es la máxima adoración que un cristiano le puede entregar a Jesucristo, hermano, porque eso es lo que él espera. Entonces el capítulo 4, versículo 4, fíjense esto, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 1. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí había dos hermanitas que estaban teniendo pleito. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estaban teniendo diferencias entre ellas, y ese es el ruego de él. Les dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces están teniendo algún momento de dificultad, cuando les están firmes en el Señor. Sí, están ellos teniendo momentos difíciles, y en el versículo 4 les habla, les dice: regocíjense en el Señor siempre. ¿Cuándo, hermanos? Siempre. Regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Ahora, te vuelvo a repetir, aquí vemos en práctica una persona poniéndonos el ejemplo de cómo se puede tener paz en medio de dificultades. Cómo podemos mantenernos firmes en medio de momentos que la verdad cualquier otra persona a lo mejor abandonaría el cristianismo, abandonaría su fe, dejaría de confiar en Dios. Hay mucha gente que sale renegando porque dicen: es que yo estuve orando y orando y orando y Dios no hizo nada, y le estuve pidiendo a Dios, estuve confiando en Él y no pasó nada, porque no quisieron seguir pagando el precio, porque no quisieron seguir avanzando. Pero la gente, hermano, que aprendemos a esperar en Dios, aún en medio de las escasez, en medio de las pruebas de enfermedad, en medio de los problemas difíciles que cada día estamos cruzando como hijos de Dios, siempre han recibido una respuesta de parte de Dios, hermano. Siempre hay una respuesta de parte de Dios. En el versículo 5 les dice el apóstol Pablo: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis, ¿qué dice, hermano? Afanosos. ¿Por qué? Por nada. Repite conmigo, hermano: por nada tengo que estar afanoso. ¿Sí? Y dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y fíjate el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios, ¿verdad? No, incluso no de la hermana, no del hermano, no del compadre, la comadre, no delante de Dios, hermano. Por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la confirmación de que si tú y yo aprendemos a no afanarnos por nada, hay cosas que no se van a cambiar, hermano. Y el afán produce ansiedad, la ansiedad produce falta de fe y nos desespera porque queremos ayudarle a Dios, y a veces en vez de ayudarle estamos entorpeciendo la obra de Dios en las situaciones que a veces se están manejando alrededor de nosotros. Tenemos que aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre Él en cualquier momento que nos encontremos en dificultades. Cesar del esfuerzo propio, hermano. Aprender a dejarlo en las manos de Dios, porque Dios sí va a tener un cuidado especial y particular de esa situación que estemos viviendo. Y Dios no falla, hermano. Dios es bien justo. La justicia de Dios tenemos que aprender a tomar ventaja de ella, hacernos a un lado, permitir que Dios actúe, y Dios va a estar actuando conforme a su justicia. Amén. Entonces, para no estar afanosos, para no estar ansiosos con problemas y preocupaciones, la Biblia habla, hermano, como Dios dice que Él va a guardar en perfecta paz. Miren, vamos para acá. O completa paz aquellos, Isaías capítulo 26, no vayan a perder por favor Filipenses capítulo 26 versículo 13. Porque aquí vamos a aprender en este pasaje que vamos a ver en Filipenses cómo podemos cesar del esfuerzo propio. Dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti ¿qué? Persevera, hermano. Entonces de ti, de mí depende si tú y yo hacemos que nuestro pensamiento
persevere. El pensamiento que persevera en Dios, hermanos, es un pensamiento que está en Él confiando. Y dice ahí en el libro de Isaías: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué, hermano? Porque en ti ha confiado. ¿Sí te das cuenta? Versículo 4 dice: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces tú guardarás en perfecta paz. ¿Quién es ese tú, hermano? Dios. ¿Cómo va a guardarnos en perfecta paz? Aquel cuyo pensamiento en ti que persevera. Tiene que perseverar, Señor. Yo sigo confiando en ti, Padre. Y el pensamiento te va a decir: ya Dios te abandonó, el diablo te va a aventar dardos, vas a sentir por todos lados los embates de la aflicción, de la angustia que se genera a veces por medio de toda la preocupación. Pero tú sigues con tu pensamiento perseverando en Dios día con día, hora tras hora. Y cuando venga un pensamiento contrario a la obediencia a Dios, sigues todavía perseverando. Señor, yo sigo confiando. Yo sé que tú eres justo, tú no me has abandonado, tú vas a seguir conmigo en todo momento de mi vida, no me vas a desamparar. Pero es una perseverancia constante, porque eso es la manera en cómo Dios nos permite tenernos en una completa paz, hermano. Estar tranquilos. Regresamos a Filipenses. Entonces aquí en el versículo 8 de Filipenses viene lo que estamos viendo allá. Entonces viene el consejo del apóstol Pablo, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. O sea, no dejen que entre nada de cochinada a su mente, no dejen que entre nada negativo a su mente, para que estemos en esa completa paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice Dios: piensen en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que viene de parte del verdadero único Dios. Jesús es la verdad, ¿verdad? Piensen en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Eso es el consejo de Dios. Queremos mantenernos así tranquilitos, en paz, cesar de todo esfuerzo propio. Entonces vamos y agarramos nuestro pensamiento y lo clavamos en Cristo Jesús, y ahí lo dejamos guardado, y Él lo va a guardar en paz. En paz vamos a estar. Que eso es lo que Pablo hablaba en el libro de Corintios, cuando decía que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y esas fortalezas son argumentos, razonamientos, pensamientos, sentimientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y ahí, cuando tú y yo aprendemos, hermano, a pensar en lo correcto, no dejar que nada malo entre en nuestro pensamiento, nada malo. Pero es que te va a pasar esto y te va a pasar aquello. No va a pasar nada. Dios tiene todo bajo control, hermano. Y mientras que tú y yo estemos con Dios, las cosas van a seguir bien. Tenlo por seguro. Dios tiene un control perfecto de todo lo que hay alrededor de nosotros, hermano. Nada malo va a pasar. Si tú y yo oramos a Dios, el otra vez les decía que esto Dios nos lo permitió ver allá. No debemos de orar a Dios esperando que va a venir algo malo. No va a venir nada malo, hermano. De Dios no viene nada malo. ¿Qué malo puede venir de parte de Dios? Todo lo que viene de Dios es bueno. Aún las disciplinas son buenas. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todo lo que viene de Dios es bueno, ¿sí? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces no hay cosa mala que provenga de Dios. Si tú y yo estamos pensando nada más en Él, no dejes que tu pensamiento se desvíe, y te vas a enfermar, y te vas a morir, y le va a pasar esto, y te va a pasar aquello. No te va a pasar nada. Dios siempre va a estar contigo y va a estar con nosotros, y es ahí donde nosotros nos agarramos de Dios fuertemente, y entonces agarramos
y pensamos en lo que es justo y verdadero. Seguimos viendo entonces el capítulo 4, versículo 10 de Filipenses. Entonces la paz de Dios estará, hermanos, en nosotros. Hay momentos en los cuales tú y yo ya no vamos a poder hacer nada, hermano. Ya nada más estarnos ministrando para seguir adelante, avanzando. Y Dios va a permitir que pasemos por en medio de situaciones así para ver cómo estamos nosotros creciendo, porque esto es parte del crecimiento que Dios quiere ver en nuestras vidas. Y de repente los mete en medio del fuego y dice que va a probar nuestra fe, igual como el oro que se prueba con fuego, ¿sí? Va a probar nuestra fe, y lo que Dios espera es que haya alabanza en nuestros labios en vez de que haya una renegadera por todos lados. Mejor seguimos ahí y vemos el ejemplo de la aflicción de Job, que decía él: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El capítulo 4, versículo 10, fíjate, hermano, esto, dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor. Sí, porque llegó un momento donde vino entonces y ahora sí la respuesta a sus necesidades. Pablo, te vuelvo a repetir, estaba muy necesitado. Aquí viene una ofrenda en camino para el apóstol Pablo de parte de los hermanos de la iglesia de Filipenses. Viene la ofrenda en camino por mano de un hermano que enviaron, el hermano Epafrodito. Y viene el hermano Epafrodito en camino y se enferma bien feo, hermano, al punto de morir. Y entonces Pablo, cuando llega para allá, bueno, pues en el momento que ve la provisión de Dios, se alegra mucho, ¿verdad? Porque ve que Dios vuelve nuevamente a revivir el cuidado de las necesidades que él tenía. Y dice aquí el apóstol Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y escuchemos esto, hermano: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es lo primero que tenemos que hacer, aprender a contentarnos, hermano, cualquiera que sea la situación. No es fácil, pero si Dios dice que lo podemos hacer, hermano. Aquí es donde Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos contentarnos cualquiera que sea la situación. No importa que silbes de alegría y tus ojos chorreen lágrimas, pero hazlo. Aprendamos a contentarnos cualquiera que sea la situación, porque eso, hermano, va a traer la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dios nos va a fortalecer. Dios va a ver cómo en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de los momentos de angustia, estamos mostrando lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces Dios permite esas cosas porque Él quiere ver qué hay en el corazón de nosotros, a ver si somos verdaderos o no somos verdaderos, a ver si le amamos como decimos o somos convenencieros. Porque tú sabes que hay gente que es convenenciera, mientras que le va bien, gloria a Dios, aleluya, pero empiezan los momentos difíciles y ¿qué pasa? Ya no caminan igual. Y Dios no quiere ese tipo de creyentes en su ejército, hermanos. Amén. Entonces dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Esto se aprende, hermano, ¿sí? Se aprende. Ahora, ¿cómo nosotros aprendemos algo, hermano? ¿Cómo aprendimos en la escuela? En la primera que nos enseñaron, ¿sí? ¿Cuánto es 20 por 40? Pues no sabemos, no sabíamos. Hoy ya sabemos, ¿verdad? Bueno, eso espero. Hoy ya sabemos, pero al principio no sabíamos las cosas. ¿Y cómo nos lo enseñaron? ¿En una sola vez? No, tuvieron que haber el principio de repetición. De hecho, es la manera en cómo Dios enseña. Le decía al pueblo de Israel, ¿verdad? Estas palabras que yo te escribo hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Era una repetición constante. Continuamente ellos tenían que estar repitiéndole
a sus hijos. ¿Cómo se aprende algo, hermano? Solamente cuando estamos pasando y pasamos. A lo mejor la primera vez sí renegamos, a lo mejor la segunda vez volvimos a renegar, la tercera vez volvimos a renegar, pero ya llega un momento donde aprendemos que Dios lo que está esperando es que de nuestra boca salga alabanza, salga gratitud. Señor, gracias, me está doliendo, pero yo lo acepto, Padre, porque tú estás conmigo. Dios está esperando eso en vez de reclamos. Bueno, el apóstol Pablo aprendió, ¿sí? Aprendió a contentarse cualquiera que era su situación. Y estaba en momentos de escasez. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y aquí viene el famosísimo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te das cuenta, todo lo podemos en Cristo. Esto, hermano, se aprende, y tenemos que aprender nosotros a ser igual, hermano. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Qué bueno fuera eso. Hay iglesias que enseñan eso, que entre más tienes, más bendecido estás. No es cierto eso. A una iglesia que tenía mucho, que llegó un momento de decir: porque tú dices que tú eres rico, que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad. ¿Qué le dijo Dios? Yo te digo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque lo que para el mundo es la riqueza, muchas veces para Dios no lo es, hermano. La riqueza consiste en el tipo de relación que tú y yo tenemos delante de Dios. Que pase lo que pase, estemos como estemos, si ahorita estamos bien y mañana no, siempre seguimos diciendo: soy cristiano, amo a Dios, sigo confiando en Él y seguiré confiando en Él. Pase lo que pase, tiemble, se caiga el techo, caigan los árboles, yo sigo confiando en Dios. En eso consiste, hermano, aprender a reposar en el Señor. Cuando el diablo ve que nosotros estamos así, hermano, no hay por dónde le entre. ¿Por dónde se va a meter si tú y yo estamos siendo enseñados por medio de Cristo Jesús? Esos son momentos donde tú y yo aprendemos a confiar en Dios. El apóstol Pablo por eso se está expresando de esta manera. Ahora, cuando este tipo de palabras vienen de personas que no tienen problema y te dicen, ¿cuántas veces no ha pasado, verdad? Está pasando uno por una situación muy complicada y va alguien y te dice: no, yo te entiendo. Si esa persona no ha pasado por ahí, no te entiende, porque esa es la realidad. Normalmente, por ejemplo, los psicólogos que atienden a la gente, pues están preparados para trabajar con la diferente problemática de la gente, pero no tienen la experiencia, no saben lo que se siente. A veces hay quienes, los que no han pasado por momentos de hambre, por momentos de escasez, enfermedades, situaciones diversas, y están ahí como profesionales, te pueden dar un consejo, pero realmente, y es lo que ellos hacen, ¿no? Hacen gestos de que te entienden, de que se duelen contigo, de que saben lo que estás pasando, pero no es verdad. Nada más son mecanismos para trabajar con la gente. Pero cuando tú escuchas de alguien que sí ha pasado por ahí, que sí te dice: mira, yo estuve así, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que cambia, hay un Dios que sana, hay un Dios que cambia las cosas a nuestro favor, y Él te va a ayudar y te va a sacar adelante como lo hizo conmigo. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando ahí. Regocíjense, hermanos, siempre regocíjense. Imagínate desde adentro de la cárcel. Pues ¿qué tiene Pablo? Lo mismo que tú y yo, a Cristo en nuestro corazón. Sí podemos. Él había aprendido, y dice él entonces: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hasta ese nivel podemos llegar de decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Estamos bien? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No estamos tan bien? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde estamos cada momento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos pasando escasez, hambre, enfermedad, dificultad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos pasando por momentos de abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió a vivir de esa manera. ¿Pero cómo? Porque él pensaba en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen hombre. No dejaba que nada malo entrara a su mente. Y eso, pues lógicamente, mantiene el corazón tranquilo. ¿Por qué razón? Porque Cristo dice que Él guarda en perfecta paz a aquellos cuyo pensamiento en Él están perseverando. Versículo 14. Y aquí seguimos viendo, fíjate: sin embargo,
Les dice Pablo a los hermanos que le enviaron esa ofrenda, esa ayuda: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. ¿En qué, hermanos? En mi tribulación. ¿Te das cuenta cómo estaba Pablo bajo tribulación? Bien hicieron en participar conmigo de mi tribulación. Versículo 15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, nada más ustedes me estuvieron ayudando. Y Pablo no se quejó con ellos, nada más le está diciendo para que vean cómo la ofrenda que le mandaron fue de mucha bendición para él, diciéndole en forma de testimonio: ¿saben una cosa, filipenses? Que cuando partí de Macedonia, cuando acabé la predicación, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar ni recibir, sino solamente ustedes. Y luego les dice: pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia realmente amaba al apóstol Pablo, pero él estaba pasando por momentos muy difíciles y no les está reclamando. De hecho, duraron mucho tiempo sin darle nada, hermanos. Pero él llega el momento donde, como vimos en el versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí. Yo sé que querían, pero les faltaba la oportunidad. Y es ahí donde él les comienza a explicar. Y el apóstol Pablo de alguna forma les está expresando gratitud. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estaba en la cárcel. Versículo 17: no es que busque dádiva, sino busco fruto que abunde de vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y escucha, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, hermano. ¿Sí? Esto es tener paz en medio de situaciones difíciles. ¿Se puede? Claro que sí se puede, pero tenemos que aprender a confiar en Él, ¿sí? Hacer que nuestra alma repose en el Señor y dejar las cosas así, nada más que Dios comience a tomar control. Cuando tú y yo soltamos las cosas, hermano, entonces el Señor entra en acción, porque nos hacemos a un lado y permitimos que Él comience a trabajar para ayudarnos en medio de nuestras necesidades. Amén. Capítulo 4 de Hebreos, vamos para acá rápidamente. Hebreos capítulo 4. ¿Me manda el piano, hermano? Ahorita va a venir el alma de Brian, ¿ya vieron? Capítulo 4, versículo 9. ¿Ya están, hermanos? Fíjense esto, hermanos, sé qué bonito. Cuando nosotros aprendemos a descansar en el Señor, hermano, y descansamos de todo ese trabajo que a veces se genera en medio de nuestras necesidades, le dejamos las cosas en las manos a Dios. Dice el autor de Hebreos: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Escucha esto, hermano: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando tú y yo, hermano, cuando tú y yo ya estamos en Cristo, ya entramos para poder reposar, hermano. Descansamos en Él. Aprendamos a ir día con día ante Él, hermano, en cualquier situación que nos encontremos. Su servidor, hermano, yo, en varias ocasiones cuando hemos tenido momentos de dificultad, así han llegado momentos en los cuales, Señor, ya, hasta aquí se hizo todo lo que se pudo. Ya de aquí en adelante, si tú vas a hacer algo, Padre, claro, con respeto, si tú vas a hacer algo, Señor, pues ahí lo ponemos en tus manos, sea haciendo tu obra, Padre. Y lo soltamos en las manos de Dios. Y cuando ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, lo soltamos en las manos de Dios, y es cuando Dios comienza a trabajar, porque Dios también quiere que aprendamos a descansar en Él, hermanos. Amén. Y todos en algún momento dado vamos a pasar por momentos en los cuales vamos a tener que aprender a soltar las cosas para que Dios se encargue de comenzarlas a hacer. Pónganse de pie, por favor, hermanos.
Cierra un momento tus ojos. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Quiero darte gracias por la vida